The El tema subject es simplemente paz, acceso, poder y gloria, lo cual encontramos en los versículos que están aquí. Y el apóstol viene al capítulo 5 en la carta a los romanos, habiendo probado la doctrina de la justificación de la fe, tan solo por la fe, y ahora viene el resultado de la justificación por la fe. Los beneficios, los frutos de este gran acto de Dios en los corazones de las personas. Justificados pues por la fe, es decir, habiendo sido justificados por la fe, como dice la Biblia de las Américas, justificados, declarados por Dios, declarados justos y merecedores. La doctrina de la justificación por la fe, que a través de Cristo y lo que Él ha logrado en la cruz del Calvario, a nombre de pecadores necesitados, a nombre de su pueblo, a través de Cristo podemos ser declarados justos, como si jamás hubiésemos pecado. Y la muerte redentora de Cristo compra justificación para el pueblo de Dios. Justificación. No solo que seamos pronunciados libres de todo pecado, sino la declaración de que somos vistos por Dios en Cristo como completamente justos y merecedores de las recompensas del justo. Así como Cristo murió por nuestro pecado, así también su vida perfecta de justicia nos da una justicia para nosotros. Si Él solo hubiese muerto por nosotros, no iríamos al infierno, pero tampoco iríamos al cielo. Él murió por nosotros para librarnos del castigo que merecíamos, y Él también vivió por nosotros en justicia perfecta para poder merecer por nosotros y asegurar por nosotros las bendiciones eternas del justo. Entonces dependemos de su muerte redentora y también de su obediencia a Dios. Él vino del cielo a la tierra. Él se hizo humano y tomó una personalidad humana. Él se puso a sí mismo voluntariamente como si fuera uno de nosotros bajo la autoridad del Padre. Él completamente cumplió y obedeció la ley de Dios en toda parte minúscula, en todo lugar, incluso hasta el grado de tener una obediencia hasta que lo llevó a morir en la cruz del Calvario. Así que sí, su muerte y sufrimiento para comprar nuestra salvación y quitar nuestro pecado, cuando Dios el Padre puso sobre él el eterno castigo que tenía que ser puesto a nosotros si estamos entre los redimidos, este castigo eterno, y lo comprimió en unas cuantas horas, en 6 horas, y Él lo llevó. Incluso eso fue un acto supremo de obediencia al mandamiento del Padre. Y entonces Él compró el cielo por su pueblo, justificación por fe, a través de la fe en Cristo, y su muerte redentora y su perfecta justicia, podemos tener segura la bendición de Dios, tanto el perdón como las recompensas. Justificados, pues, por la fe, habiendo sido pronunciados justos y no culpables, inocentes y completamente merecedores de las bendiciones, como si nosotros hubiésemos cumplido por completo y de forma perfecta la ley de Dios. Justificados pues por la fe, en contraposición a las obras, no merecemos nada. Entonces, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un acto establecido por Dios. Es una gran declaración de que somos justificados. Y esto ha asegurado por nosotros algo que no puede ser cambiado. Es una condición sin precio, un estado sin precio, queridos amigos. Si tan solo pudiéramos hacer justicia a esto desde el púlpito, las riquezas, las fortunas que son nuestras.
Una gran cantidad de dinero puede comprarte muchas comodidades, muchas posesiones, y ninguna de estas cosas durarán. E incluso con las posesiones más lujosas y las comodidades más maravillosas, aún tendrás grandes dolores y decepciones al mismo tiempo y cosas que te incomodan. E incluso con posesiones maravillosas todavía tendrás muchísimos momentos infelices y experiencias desdichadas. Hay muchas otras cosas que podemos valorar, tal vez. Podemos valorar, muchos de ustedes, la juventud. Y tal vez puedas valorar la salud y la fortaleza y las capacidades y el entendimiento, las habilidades, todo tipo de cosas. Y la seguridad de la vida, pero ninguna de estas cosas durarán. Y todas estas cosas están limitadas a través de diferentes situaciones y circunstancias. Pero nosotros, con la justificación por la fe, tenemos tan grandes riquezas, es más grande que ninguna fortuna terrenal, porque nos trae y nos da posesiones eternas y gloria. Y no hay nada que pueda compararse con esto. ¿Cómo los cristianos, tú y yo, cómo podemos un día tener tristeza o desmayo ante nuestras circunstancias cuando tenemos tan grandes riquezas, tal grande don de Dios? Y ha habido esta declaración al respecto de ti, si eres hijo de Dios, de que Dios te considera como sin falta y justo y merecedor de las riquezas, de las recompensas del justo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Comenzamos con la paz. Paz con Dios. Paz con Dios. La Biblia católica lo traduce de forma diferente. Dice algo así: tengamos paz con Dios. Ah, sí. Se dice que este primer versículo podría ser traducido así, tal vez. Tengamos paz con Dios. Y de hecho, es un asunto que tiene que ver con los manuscritos originales. Sin embargo, el contexto de este pasaje demanda que sea traducido en esta forma: habiendo sido justificados por la fe, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Tiene que ser traducido como una afirmación. Tenemos paz para con Dios, y no es una exhortación. Tengamos paz con Dios. Tiene que ser una afirmación, porque las afirmaciones no comienzan sino hasta más adelante en el capítulo. Aquí todos son afirmaciones al principio de este capítulo. Sería necio y tonto traducirlo como una exhortación. Y yo me imagino que la Biblia católica lo hace así, basándose en los documentos que les gustan, porque la Iglesia Católica Romana cree que la salvación es por obras, por medio de las obras y no por fe. Y la Biblia dice lo opuesto. Entonces la idea de que podemos leer en la Biblia que ya tenemos paz con Dios a través del Señor Jesucristo, a ellos no les agrada. El Evangelio ha sido perdido, se ha perdido. Sin embargo, nuestra traducción, estoy seguro que correctamente dice: habiendo sido justificados, tenemos paz con Dios. Paz. Y el griego que se traduce paz viene del verbo unir. Y de eso se trata aquí, paz con Dios. Resulta en gran paz, claro. Pero la palabra de hecho significa que tenemos reconciliación. Se nos une con Dios. Es lo opuesto en el sentido de que es lo opuesto a la guerra. A esa paz se refiere. Lo opuesto a la separación que viene a través de la hostilidad. Éramos rebeldes en contra de Dios. Y entonces estábamos separados de Él, y Él se había separado de nosotros. Pero una vez que la declaración se hace, que debido a la gracia de Dios y debido a que la justicia de Cristo ha sido dada a nosotros, entonces somos considerados como completamente justos y merecedores de las recompensas eternas, y debido a ello tenemos reconciliación. La rebelión se ha terminado. Anteriormente, la ira de Dios estaba sobre nosotros, su justa indignación estaba sobre nosotros. Lo único que nos esperaba era castigo y destierro de su presencia para siempre.
y desgracia eterna. Pero ahora tenemos paz, reconciliación, y en vez de eso ya tenemos amor, en vez de ira tenemos el cuidado de Dios. Tenemos su amistad en vez de ira. Tenemos su amabilidad eterna. ¡Qué diferencia, queridos amigos! Estamos en su favor. Tenemos paz con Dios. Estamos en su familia. Estamos en su propósito. Estamos en sus planes. Todo el amor de Dios es para con nosotros. Su cuidado. ¡Cuánta riqueza! ¡Cuán ricos somos! Tal vez seamos pobres en este mundo. Hay diferentes creyentes, en particular en países occidentales, donde se tiene demasiado, se tiene suficiente, mucho se tiene aquí. Y también, de la misma forma, hay muchos creyentes a través del mundo que son muy pobres y que casi no tienen lo suficiente. Y aún así, todos son igualmente ricos y el mundano no conoce nada de la paz con Dios. Todavía está en rebeldía en contra de Dios. Nuestros corazones tienen compasión para con las personas que no tienen nada, no tienen lugar en el cielo, no tienen unión con Dios. Y esta es nuestra gran preocupación como creyentes, el que podamos representar al Señor y podamos alcanzarles con el Evangelio y cuán ricos somos. Nunca te consideres como una persona pobre. Siempre tienes que conmoverte al darte cuenta de que Dios te ha dado riquezas infinitas. ¡Cuán maravilloso es esto! Tenemos paz con Dios, completa reconciliación. Esto es sorprendente. Los tesoros que tenemos no pueden ser arrebatados a través de terremotos o inundaciones o tormentas o a través de fuerzas hostiles en contra de nosotros. Y las cosas pueden empeorar bastante aquí en Inglaterra, en el Reino Unido, con los gobiernos avanzando al futuro, con mayor hostilidad en contra de la fe de Cristo y a los estándares de la palabra de Dios, legislando, pasando leyes en contra de la palabra de Dios, pasando leyes a favor del pecado y la maldad. Y se nos puede ver como personas que no quieren someterse a leyes impías, etc. Sin embargo, nada puede quitarnos las riquezas que tenemos. Ningún enemigo sobre la faz de este planeta puede derrotar a Dios. Dios no puede colapsarse. Así que somos preservados con tesoros eternos y riquezas en Cristo. Mediante nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y el apóstol repite esto una y otra vez. Tenemos paz con Dios, unión, a través de nuestro Señor Jesucristo. Su obra nunca fallará. Él fue a la cruz del Calvario por nosotros y era como si Él hubiese desarmado miles y miles de bombas que amenazaban a cada persona. Tu pecado, tu constante estado de pecado y tu mente pecaminosa y todos los hechos y pensamientos y palabras y acciones por las cuales merecemos castigo, cada una de estas cosas nos enviarán al infierno. Y hay miles de pecados. Hay diferentes personas que han intentado calcular cuántos pecados cometemos en la vida, pero es difícil. El número de pecados que cometemos en la vida no lo podemos calcular, asumiendo que constantemente estamos rompiendo la justicia perfecta de Dios cada segundo, de cada hora, de cada día. Si tú intentas hacer un cálculo de alguna forma, por algún método, resultará en cientos de miles de pecados, incluso millones de pecados. Y todos están allí como bombas en nuestra historia moral. Y Cristo desarmó en la cruz del Calvario cada una de esas bombas y ni siquiera una fue dejada a un lado. Cada pecado, cada palabra errónea y pensamiento fue purgado y Cristo tomó los dolores y el castigo por nosotros en la cruz del Calvario. Queridos amigos, lo que ha sido comprado por nosotros, por Cristo, lo que Cristo compró, es pureza y bendición eterna, perdón y las recompensas del justo
Él no puede fallarnos jamás. La versión original de un himno conocido en inglés dice lo siguiente: su honor y su nombre está en juego para salvarme del lago de fuego. En Cristo, la roca sólida, estoy firme, todo otro terreno es arena movediza. Entonces vemos este versículo y primero que nada, el fruto de la justificación que tenemos es la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo número 2, por quien también tenemos entrada, acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Acceso, entrada. En Efesios 3, el apóstol Pablo habla respecto de denuedo en acceso, con confianza, a través de la fe. Y aquí la palabra que se traduce como entrada, tenemos entrada, viene del verbo acceso, entrada, admisión, traer cerca. Y eso es lo que significa aquí. Tenemos acceso. Somos traídos cerca de Dios. Somos admitidos a Dios a través de lo que Cristo ha hecho. Tengo acceso a un lugar completamente inaccesible. Cuando yo no tenía salvación, cuando no había sido perdonado, cuando no había sido lavado, ¿tenía acceso a la presencia de Dios? No. No podría yo jamás remontarme a la cúspide más alta de la tierra y subirla. Yo nunca podría, y tú tampoco podría viajar hasta un planeta distante. Es imposible. Y así el acceso a Dios es imposible también para nosotros a través de nuestras propias obras. No podemos lograr acceso a Dios, no podemos tener esto. Yo jamás podría atravesar una pared de acero reforzado de 1 metro de ancho que esté firmemente cimentada, y tampoco puedo ir al cielo, tampoco puedo entrar verdaderamente a la presencia de Dios y tener comunión con Él y oración, excepto a través de Cristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ninguna cantidad de obras puede traerme cerca de Dios. Sería como acercarme a una isla rodeada de mareas salientes y estás intentando nadar hacia allá o estás intentando llegar allí con un bote de remos y hay corrientes poderosas que salen de allí y te alejan de la isla y no te puedes acercar, es imposible. Está más allá de tus fortalezas. La justicia de Dios siempre te rechazará. No tienes lugar ante su presencia, ante su cercanía. Sin embargo, a través de Cristo y a través de su muerte redentora y a través de su obediencia a Dios, tenemos acceso por la fe, porque confiamos en Él, porque creemos que Él ha purgado nuestro pecado y ha comprado las recompensas por nosotros. Entonces podemos entrar a la presencia de Dios por la fe en la oración. Él me lleva, Él paga lo que tenía que pagar. Él me da un estatus para poder estar ante Dios, lo cual nunca tuve en mí mismo. Él derrama sobre mí dignidad. Él me adopta en la familia de Dios y me hago un hijo de Dios. Él me reviste de justicia y abre todas las barreras, las quita, acceso, entrada. Ahora tengo unión con Dios. Experimento a Dios. Tengo capacidades espirituales, por ejemplo la oración. Y tengo un nuevo corazón y tengo un espíritu vivo dentro de mí. Y tengo gran felicidad. La Iglesia Católica Romana no tiene eso. Los monjes católicos romanos se sientan en un cuarto contemplando un crucifijo con una estatua de Cristo, según ellos, en él, en ese crucifijo, e intenta a través de técnicas místicas y procesos el pensar que está ante el amor y la presencia de Cristo. Y es casi como una técnica oculta, porque él no tiene eso por la fe. No, no tiene justificación. Cristo, no se confía en Cristo, tan solo en Cristo sin una obra propia. Sin embargo, tú puedes venir a la presencia de Dios. Podemos venir ante la presencia de Dios a través de la fe en Cristo. Lo mismo pasa con los testigos de Jehová.
Personas como ellos tienen que confiar en el script que se les ha dado, las doctrinas, el guión que se les da, a pesar de que se desvían tan lejos de la escritura e incluso niegan la verdadera y propia y adecuada deidad de Cristo. Los testigos de Jehová tienen que confiar en sus creencias y en sus obediencias a los requisitos que se les imponen. No hay justificación por la fe, lo cual les podría traer a unión con Cristo y acceso a la presencia de Dios. Queridos amigos, el acceso en la vida, el acceso en la muerte a través de la fe en Cristo, entonces tú tendrás un sentido de Dios y su majestad. Tendrás la habilidad de clamar a Él y de orar a Él y de amarle y de probar su fidelidad y recibir poder de Él. Tendrás acceso a esta gracia. Mira el lenguaje. Esta gracia en la cual estamos firmes. Y la palabra que se traduce aquí, estamos firmes, en el griego justamente representa esto. Estamos firmes, permanentemente firmes. Esta gracia en la cual estamos firmes, con toda seguridad, no podemos ser arrancados de ahí, porque la salvación no depende de lo que tú puedas hacer, sino en lo que Cristo ha hecho. Él ha pagado tu castigo, Él ha tomado tu castigo. Ese pecado no puede ser castigado dos veces a través de la perfecta justicia de Dios. De modo que estás a salvo porque has confiado en Cristo y porque has creído en Él y te has rendido ante Él. Es un asunto de esta gracia en la cual estamos firmes. Y tú tal vez puedas deshonrar a Cristo. Y tal vez caerás en algún pecado horrible. Que el Señor nos preserve a todos, que nunca sea así, que nunca defraudemos a nuestro Dios. Sin embargo, puede ser, y tal vez tengas incluso rebeldía espiritual, pero si eres verdaderamente salvo, si verdaderamente has tenido conversión, Cristo te traerá de vuelta, Dios te traerá de vuelta, tal vez tenga que castigarte duramente y severamente, pero Él te traerá de vuelta, y Él te traerá arrepentimiento. Y Él te traerá de rodillas ante Él y te restaurará como su hijo. Él se asegurará de que perseveres hasta el final. Y eso será la seña de que verdaderamente habías sido salvo. Perseverarás hasta el final. En esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios un día será mostrada a ti y la conocerás y serás traído al lugar de santidad y maravilla y luz. Y la palabra esperanza significa anticipación. Nos gozamos en la esperanza, en anticipación de la gloria de Dios. Acceso a esta gracia que te capacita a regocijarte en la esperanza. Pero quiero venir al tercer punto aquí, en el versículo 3. Y no solo esto, hay algo más, dice el apóstol. Tienes paz, unión con Dios. Tienes acceso, puedes acercarte a Él por la fe. Y después no solamente eso, sino que hay algo más en el versículo 3. Nos gloriamos o nos jactamos en las tribulaciones, en las aflicciones, en sufrimientos también. ¿Y qué es esto? Hay algo especial que viene junto con la unión con Dios y el acceso a su presencia. Y esto es la habilidad de incluso gloriarnos en el sufrimiento. Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es lo que qué es lo que Dios te dio por decir? No solamente esto, sino algo más. Esto implica casi que es tan grande como lo anterior, más grande que lo anterior. Nosotros nos gloriamos o podemos gloriarnos, es decir, podemos gozarnos y tener agrado y felicidad en el sufrimiento. ¿Puede ser eso? Sí puede ser. Si tú has sido justificado por la fe y estás firme, tienes acceso a Dios, tienes unión con Él, entonces puedes gloriarte y deberías agradarte en los sufrimientos.
en las tribulaciones. Pero son duras y son dolorosas, sí. Pero esto es parte del don, los beneficios, los frutos de la justificación por la fe. Nos gloriamos, nos jactamos en las tribulaciones, problemas, sufrimientos también. Bueno, ¿cómo sucede esto? Bueno, pues porque sabemos ciertas cosas. Sabemos que ciertas cosas son verdad en nosotros si es que somos salvos. Y el apóstol Pablo comienza a hablar respecto de ellas a mitad del versículo 3, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Déjenme que cambie un poco el tema, ya no así no lo estoy cambiando, porque estamos hablando respecto de la fe. En el primer versículo se nos dice, justificados pues por la fe. En el segundo versículo se nos dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y entonces cuando leemos el versículo 3, por fe, está todavía ahí haciendo eco en nuestra mente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Insertemos ahí por fe. Esto es algo legítimo, porque este es el punto aquí, es por fe. Nos dice el apóstol, es por fe. Sí, el primer fruto, que era la paz, la unión, era por fe. El segundo fruto, que estaba allí en el versículo 2, es el acceso por la fe, entrada por la fe. Y el tercer fruto es lo que tenemos aquí, implicado fuertemente que también es por fe. Y no solamente eso, sino que nos gloriamos en tribulaciones también por la fe. Y el punto es el siguiente. Tu fe que Dios te dio, Efesios 2:8, es el don de Dios. Tu fe está en el centro de la fortuna que Dios te dio. Tu fe es el agente que se apropia. Es el agente por el cual recibes la fortaleza, la bendición, la salvación de Dios. Por fe, tu fe es preciadísima. El apóstol Pedro, en su primera epístola y en la segunda, dice que la fe es preciadísima y lo dice repetidas veces. Es el preciado corazón de tu fortuna que recibe y se apropia de estas bendiciones por ti. Y aún así está bajo ataque. En cuanto el enemigo de las almas ve que Dios te ha dado fe, que ha nacido en tu corazón esa fe para confiar en Cristo, para creer en su muerte redentora en la cruz de Calvario, para confiar tu alma a Él, en cuanto Él ve que Dios te dio esta fe que cree, entonces Él lo odia e intenta destruir esa fe. Y piensa que puede hacerlo, pero no puede. Él puede herirla, puede limitarla, puede distraer tu mente de modo que ya no la ejercites y entonces la disminuye en tu vida, pero nunca te la puede arrebatar, sino que más bien Dios el Espíritu Santo la avivará en una gran llama en repetidas ocasiones a través de tu vida. Sin embargo, Satanás la atacará y es tu fe, ese preciado corazón de tu fortuna, que estará bajo ataque. Y estas son las tribulaciones a las que se refiere el versículo 3. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, aflicciones, sufrimientos de todo tipo, sabiendo que estas tribulaciones, de hecho, en vez de arrebatar y herir y dañar nuestra fe, pueden producir y más bien desarrollar e incrementar nuestra fe. Y puede llevarnos a una gran certeza. Y eso es lo que el apóstol nos está enseñando aquí. Y no solo esto, sino que también nosotros podemos gloriarnos en los sufrimientos y tribulaciones. Según el versículo 3, los grandes problemas que tal vez han surgido. Una gran dificultad ha descendido sobre mí. Una fuente de dolor, una fuente de tribulación, y esto no va a arrebatar el dolor, no lo va a quitar, claro que no, ni tampoco la presión la va a quitar, no, pero tranquilamente puedo gozarme. Así es como tenemos que pensar, de hecho. Puedo tranquilamente y pacíficamente gozarme, porque este ataque sobre mi fe probará que, o más bien la fortalecerá y me traerá gran gozo.
y se ejercitó la fe. Y me aferro a ella, a estas cosas de Dios. Y vamos a ver el pasaje. Nos gloriamos en las tribulaciones también, sabiendo que estas tribulaciones, estas pruebas, de la forma que sean, producen paciencia. Y la paciencia podría ser traducida como constancia, perseverancia. Y el término griego aquí que se traduce como paciencia significa fortaleza para tener constancia y perseverancia. Voy a tener a través de mi tribulación o mi sufrimiento o mi dolor, Dios me dará, si me lo apropio, si se lo pido, si lo ejercito, Dios me dará, voy a recibir fortaleza para perseverar, para tener constancia. No la tengo en mí mismo, en mí misma. Bueno, algunas personas tienen un poco de esto. Algunas personas pueden sobrellevar dolor. Y hay algunas personas, almas raras, que incluso disfrutan el sobrellevar dolor. Y algunas personas que pueden sobrellevar problemas y dificultades. Y tú sabes, todos conocemos personas que están firmes como grandes robles ante las tribulaciones. Y pueden resistir firmemente ante todas tribulaciones. Pero la mayoría de nosotros no podemos. Y aún así lo recibiremos. Recibiremos fortaleza para poder perseverar en nuestra fe. Y lo sabemos, que cualquiera de estos problemas obran, producen paciencia, producen en nosotros fortaleza para perseverar, para tener constancia. Y vamos a enumerar ciertos problemas antes de terminar el versículo 4. Y la paciencia, piensen en la fortaleza para perseverar, lleva a la esperanza o a la experiencia. Pensemos al respecto de la prueba del carácter cristiano. Eso es lo que dice la Biblia de las Américas, carácter probado. Carácter cristiano probado, eso es lo que el apóstol quiere decir aquí, la prueba del carácter. Eso es lo que el griego original implica. La versión de la Reina Valera del 60 o del 909 como que no lo reflejan bien, pero bueno, carácter cristiano probado. Cuando leemos aquí la paciencia, que es fortaleza para perseverar a su debido tiempo, nos lleva a la prueba de nuestro carácter cristiano a través de la ayuda de Dios. Y eso a su vez, en el versículo 4, lleva a la esperanza. Y cuando leemos esperanza en el Nuevo Testamento, recuerden que siempre, casi siempre significa expectación, expectativa, anticipación. El anticipar con placer. Entonces ahí lean anticipación, la paciencia, fortaleza para perseverar. Esto lleva a la prueba del carácter cristiano que Dios nos ha dado en la salvación. Y eso a su vez lleva a esperanza o anhelo, anticipación, expectación de que el cielo sí, pero no solamente el cielo, sino que esto sea tu experiencia repetida a través de la vida. Entonces he tenido una gran tribulación, un gran dolor, una gran dificultad. No dura una hora ni un día, sino algo que tengo que sobrellevar durante meses, tal vez, o años. Pero Dios me dará fortaleza para perseverar. Y con gran gozo y alivio veré que pude honrarle y estar firme por Él a través de ello. Y ahora podré alabarle y adorarle por ello. Y aferrarme firme a Él y tendré gozo al lado del dolor. Y esto lleva a esperanza, anticipación, expectativa, expectación. Así es como siempre será. Cuando eso termine, tal vez habrá otra gran tribulación de mi fe. Otra gran prueba de mi fe, perdón. Tal vez Satanás arrojará algo sobre mí. De alguna forma. Pero mi esperanza, mi expectativa es que conoceré la bondad del Señor y probaré su fidelidad y tendré su presencia y su poder. Y ya lo he tenido antes. Y lo tendré una vez más. Y en última instancia, iré a estar con Él en la gloria eterna. Y el pleno ámbito de mi fortuna eterna que Dios me dio a través de la justificación será probada y conocida y experimentada por fin. Así que esa es la secuencia aquí. Y leo desde el versículo 3.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos jactamos en las tribulaciones, sufrimientos también, sabiendo que estas tribulaciones producen paciencia, fortaleza para perseverar. Y la fortaleza para perseverar prueba el carácter cristiano, la experiencia, y esa experiencia aumenta la anticipación, y en última instancia en el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, no desilusiona. Esa anticipación jamás nos decepcionará, nos desilusionará jamás, porque este es el fruto de todo esto, el fruto supremo, el amor de Dios, versículo 5, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El amor de Dios, obtengo una gran concienciación del amor de Dios, incluso por mí, una criatura tal como soy yo. Las tribulaciones en última instancia me traerán a atravesar una experiencia y una concienciación, un entendimiento del amor de Dios y el amor de Cristo que nunca muere por mí. Su amor, su afecto personal y cuidado por mí. El amor de Dios es derramado abundantemente. Vean esta palabra derramado. Significa concedido de forma grandísima, esparcido grandemente en nuestros corazones. Tendré conciencia de esto en nuestros sentimientos y corazones a través del Espíritu Santo que nos es dado. Este es un pasaje maravilloso para nosotros este día. Esperanza que no avergüenza, que no desilusiona, anticipación de bendiciones futuras que nunca decepcionan, porque el amor de Dios ha sido derramado o es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Menciono algunos de los sufrimientos antes de cerrar. Me pregunto cuántos de ustedes están esperando pacientemente algo. Algo que anhelas. Algo que tal vez Dios desea que tengas. Algo que tal vez es perfectamente razonable que tengas y conozcas. Y lo anhelas grandemente. Es natural y justo que lo anheles, tal vez, pero tienes que esperar pacientemente. Y eso tiene sus dolores y tiene sus sufrimientos algunas veces. Ese tal vez sea uno de los sufrimientos. Tal vez estás teniendo que lidiar con hostilidad o tal vez persecución por amor de Cristo, por amor a Cristo. Tal vez tienes un enemigo serio, alguien o algunas personas que te odian y te desprecian y sufres consecuencias a través de ello. Y este es tu sufrimiento. Tal vez es un asalto de Satanás, alguna tentación, algunos pensamientos que no quieres y tú odias y te plagan. Tal vez sea un dolor que se puede comprender, una tristeza, una pérdida, una tragedia que has atravesado, tal vez una enfermedad que tienes que resistir, que es dolorosa y te restringe y es difícil. Tal vez una tentación que es recurrente y tú no la quieres, tú quieres rechazarla, pero algunas veces viene con tal poder. Tal vez alguien tiene todavía un deseo de tener cosas materiales y hay tentaciones que debe resistir. Y algunas veces te rindes ante estas cosas, cosas que no necesitas y no tendrías que tener. Y verdaderamente es algo egoísta de tu parte tenerlo y no puedes derrotarlo. Entonces puede ser una tentación, puede ser una espera legítima de algo que es correcto que tengas, pero es doloroso esperarlo. ¿Puedes gloriarte? Sí, sí puedes. Puedes jactarte en el hecho de que te es disponible fortaleza para resistirlo, fortaleza que te viene de Dios. Y junto con ello, puedes reflexionar en Cristo y tus bendiciones y la obra de Cristo y las cosas buenas que Dios te ha dado en la vida también. De modo que esas cosas malas no te sobrecojan,
y no te derroten. Este es el orden, así es como Dios lo hace, y leo a través del pasaje: siendo pues o justificados pues por la fe, pronunciados, declarados justos y merecedores de las recompensas eternas, justificados pues por la fe, no por obras, por fe. Vean lo que dice aquí el versículo: tenemos paz, un don establecido, fijo, paz con Dios, unión con Cristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, acceso. Podemos acercarnos cerca por la fe, acercarnos a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza, en anticipación de la gloria celestial y viendo la gloria de Dios. Versículo 3, y no solo esto, sino que hay algo más que nunca esperamos, sino que podemos gloriarnos y jactarnos en tribulaciones, aflicciones, sufrimientos también, de forma maravillosa, sabiendo que estos sufrimientos producen en nosotros fortaleza para perseverar. Y esa fortaleza para perseverar, esa paciencia, versículo 4, produce experiencia, la prueba del carácter cristiano. Y la experiencia produce incluso más anticipación, más expectativa de que Dios nos guardará y bendecirá en el futuro. Y esta esperanza, versículo 5, anticipación, nunca nos desilusiona, nunca nos decepciona, nunca nos avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado abundantemente en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, que nos es dado. Queridos amigos, cuán grande fortuna tenemos, y los pobres mundanos, como todos éramos antes de la salvación, no tienen nada. Y no podemos guardar esto para nosotros solos, y debemos ser compasivos espiritualmente hablando. Tenemos que ser gente extrovertida, pero el resultado de todo esto es que tu fe será probada diariamente de alguna forma u otra. Que sea fortalecida entonces, que podamos honrar al Señor y que podamos confiar en Él más y más a medida que avanzan los días.